¿Cómo están mis amigos? Buenas noches. Hoy día quiero mostrarte un ejemplo más de la división algebraica. Observa el siguiente. Te dicen que al dividir esto, el resto sale lo que está ahí. ¿Cuánto vale m más n más p? Sabemos que para una división algebraica hay dos métodos bien conocidos, que es la división clásica y la división por Horner. En este ejercicio voy a usar la división por Horner. Mira, pero hay algo que debes tener presente. Siempre que se va a hacer una división algebraica, hay que verificar que ambos polinomios, el de arriba y el que está abajo, estén completos y estén ordenados. Si tú miras el dividendo, o sea el que está arriba, no tiene x a la cuarta. Es por eso que antes de dividir hay que completar. Hay que completar así como lo he hecho aquí, mira. Con un 0 delante. Lo demás, si tú te das cuenta, no hay ningún problema. En todo el resto, todo lo que sigue, mira, todo lo tiene, no hay problema ahí. En el divisor también tienes que observarlo. Mira el divisor. Si tú te das cuenta, no tiene x a la 1. Quiere decir que está incompleto. Hay que completarlo entonces. Sería 2x cubo más x cuadrado. Y sería 0x a la 1. Y más 3. ¿Por qué se pone un 0 delante? Siempre, al completar. Porque realmente ese x que tú ves representa a un número, ¿ya? Y sería 0 por un número, sale 0. Y esto desaparecería. Es como si no se alterara nada, ¿no? Entonces, luego de que ya estén ambos completos y están ordenados, porque mira, los exponentes están en forma descendente, que es lo que se acostumbra, están todos. Y acá también está también igual. Entonces ya se puede empezar a dividir por Horner. Vamos a hacer el esquema para entrar a la división. Ahí está ya. Aquí, en esta parte, se debe colocar todos los coeficientes del dividendo. Mira, todos ellos están, con cada uno con su propio signo. O sea, todos positivos. Acá, en esta esquina, va el primer coeficiente del divisor. O sea, este. No pasa nada, lo haces igualito. Y aquí abajo van a ir los demás coeficientes del divisor, pero cambiándole de signo. Por ejemplo, aquí es 1 positivo. Acá le cambias. En el 0 no hay ningún problema. Y acá es más 3, le pones menos 3. Así se tiene que hacer Horner. Ahora, aquí todavía falta algo. Hay que trazar una recta vertical. ¿Pero por dónde se va a trazar? Eso depende. Mira, para eso tú tienes que mirar el divisor. Este divisor, si tú lo ves, es de tercer grado. No te olvides que el grado es el mayor exponente que tiene la variable. Así con palabras simples. El mayor exponente que ves es 3. Este es un polinomio de tercer grado. Si es así, entonces lo que se tiene que hacer es, a partir de la derecha, cuentas 3 lugares, 3 columnas. Hasta aquí. Y por ahí vas a trazar esa vertical que te digo. Vamos a hacerlo entonces. Ahí está trazada la vertical, por donde te dije. También hay que trazar una horizontal más. Y para eso dejas un cierto espacio, por si acaso. Y por aquí más o menos se traza la horizontal. Vamos a hacerlo. Ahí está. Entonces ahora sí vamos a dividir. ¿Cómo se hacía con Horner? Era así, mira. Se tomaba el primero del dividendo y se divide entre el que está aquí. Este va a trabajar a cada rato, este valor. Dividimos 8 entre 2. Sería 4 y se coloca aquí. Esto se va a multiplicar por cada uno de estos. Aquí estamos en la primera columna. Vas a colocar los resultados a partir de la segunda columna.
4 por menos 1 te da menos 4. Aquí colocas en la columna que sigue. 4 por 0 sale 0. Y 4 por menos 3 te da menos 12. Así lo colocas en una horizontal. Luego, después que has multiplicado ya, pasas a la columna que sigue. O sea, vamos a la segunda columna. Aquí. Entonces, reduces esto, da menos 4. Eso que sale ahí, otra vez se divide entre el de acá. Menos 4 entre 2 te da menos 2. Y eso lo colocas aquí. ¿Ya? Y otra vez tienes que repetir lo mismo. O sea, tienes que ponerte a multiplicar. A ver, estamos en segunda columna, vas a colocar los resultados a partir de la columna que sigue. Menos 2 por menos 1 sale 2. Colocas acá, a partir de la columna que sigue, de la tercera, ¿no? Menos 2 por 0 sale 0. Menos 2 por menos 3 sale 6. Listo. Después de haber multiplicado, se pasa a reducir la siguiente columna. Acá, con todo esto. Todo esto da 6. Y eso que sale se divide otra vez entre el 2. 6 entre 2 sale 3. Apenas obtienes el número que está ahí debajo, te pones a multiplicar. Mira, pero tú te das cuenta de un detalle. En este momento ya estamos pegados a la recta vertical. Entonces estamos cerca a terminar. Mira lo que va a pasar aquí. 3 por menos 1 te da menos 3. 3 por 0 sale 0. Y 3 por menos 3 te da menos 9. Un indicio de que se está llegando al final es que en este instante se llega al borde derecho, aquí. Y ahí estamos ya en la parte final. Ya no hay nada más que multiplicar ahí. El siguiente paso es este. Pasas a esta zona y estos lo vas a reducir de frente. Y lo que salga lo vas a colocar aquí. Ya no se vuelve a dividir. De frente todo esto. Acá da menos 15 y acá está m. Total sería m menos 15. Igual haces acá. Acá sale un 6 positivo y la n que está arriba sería n más 6. Y esto de acá sería p menos 9. Y listo. Ahí está completado ya. Los coeficientes que salen aquí son los coeficientes del cociente. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente, mira. Me refiero a que cuando tú tienes una división, lo que te han dado ahí, el de arriba es el dividendo, el que va acá. El de abajo es el divisor, el de aquí. El cociente lo estamos obteniendo en este momento. Los que están ahí son sus coeficientes. O sea, lo que va a salir acá es un polinomio. Y esos son los coeficientes. Y estos que están acá vienen a ser los coeficientes del residuo. Quiere decir que este residuo será el siguiente. Vamos a fijarnos en él nomás. ¿Por qué? Porque a mí el dato me habla de este residuo. El residuo realmente sería el siguiente. Observa. Un detalle que tú debes de saber es que si el dividendo y el divisor están ya completos y ordenados, el cociente y el residuo también van a salir así. Van a salir completos y ordenados. Quiere decir que este residuo sería así. Este es el término independiente. Este lleva x a la 1 y el de allá lleva x cuadrado. Quiere decir que el residuo sería esto. M menos 15 x cuadrado. Así. El otro lleva x. Y el último es el independiente. Entonces este es el residuo. Pero por dato me dicen que el residuo es el de ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto de acá, su valor debe ser 5. Entonces, si quieres en la mente, si quieres lo escribes
Y ahí tienes el valor de m. M sería 20. El de acá debe ser el menos 3. Entonces tú dices, esto debe dar menos 3. Igual vas a obtener el valor de m. De n, perdón. Y igual haces con el último. El independiente debe ser debe ser 7. Y de ahí tienes el independiente. Te piden la suma de estos. Eso es lo de menos ya. ¿Cuánto da eso? 27, ¿no? Y nada más, así se hace este ejercicio. ¿Qué te ha parecido? No es gran cosa. Fácil, ¿no? Me voy, mis amigos. Otro día te hago más ejemplos. Pero antes quiero enviar saludos para mi amiga Melania, del país de Filipinas. Saludos para ti, mi gran amiga Melania. Me voy, mis amigos, no te olvides de apoyarme con tu suscripción. Es la única forma donde yo estaré contento y seguiré brindando más material para todos. Nos vemos, mis amigos. Chao.